Ok. Ya está en YouTube ya. Bien, entonces, vamos a ir rápidamente a Génesis, le había comentado, Génesis 3, donde está la historia de la caída. Hermano Jorge. A ver, sí, dígame. Yo entendí que teníamos que hacer como una línea del tiempo. Sí. Entonces yo la hice en una cartulina, se la muestro. Bueno, Okay. no se va a ver, ¿verdad? Pero no sé si así era más o menos. Ir poniendo cada dispensación. Yo aquí le puse un dibujo, porque como que era el del paraíso. Okay. Y entonces ya puse aquí las cuatro, ¿cómo se llama? Las cuatro características de cada dispensación. de la dispensación, el estado del hombre, la responsabilidad, el fallo y el juicio. Pero no sé si más o menos está muy así bien, es. está muy bien. Ahora, así como está, no te van a caber todas en una sola cartulina. Por eso No, es una, o sea, serían 7. Ok, muy bien. Puedes hacerla así o puedes usar una sola e ir poniendo nada más el comienzo, el fin y el nombre de cada dispensación. La línea del tiempo solo es con algunos elementos. Esa te sirve a manera de resumen y está muy bien. Pero en la de la línea del tiempo, para que te quepan todas en una sola cartulina, puedes empatar como 2 si quieres, solo pones el comienzo y el fin de cada dispensación y el nombre de cada dispensación. Así solo para ubicar en el tiempo cómo están ordenadas y así pequeñas cositas nada más que puedas ubicar para que no lo satures y te quepan todas en una sola en una sola. En una sola cartulina. Pero sí, a manera de resumen, sí te pueden ir sirviendo esas que puedas hacer. Ajá. Sí, porque yo dije, va a estar inmensa. Sí. Ok. Se lo agradezco. Gracias, hermano. Ok, bueno, vamos a ir entonces a Génesis capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Alguien que pueda leer, por favor. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sigo? Hasta ahí. Entonces, aquí el versículo clave es el 7 y este es el que da nombre a la dispensación. En la clase pasada, el de la inocencia, el versículo clave ahí tenía que ver con, fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y el versículo clave aquí para que da nombre a esta dispensación es el 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. Ese versículo, además de el versículo 22, vamos a leer el 22. ¿Alguien que lee el 22? Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hasta ahí. Bueno, aquí lo que quiero resaltar es que dice, el mismo Señor dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Evidentemente porque habían probado del árbol del conocimiento del bien y el mal, le fueron abiertos los ojos y ahora conocían ciertas cosas que antes eran inocentes sobre ellos. Entonces, por eso, esta apertura de ojos es el momento donde se activa la conciencia del ser humano y por eso es que se le llama la dispensación de la conciencia. Conciencia. ¿Ok? Perdón, una pregunta.
En la dispensación de la conciencia, el versículo que le da nombre es el 3:7 o el 3:22. Los dos, Ah, el los dos. 7, coma, y ahí le ponen el 22 también. Y otra pregunta, Ahora, perdón. aquí vamos a hacer una pausa para hablar un poquito sobre la conciencia. ¿Qué es la conciencia? A ver, en sus propias palabras. ¿Qué es la conciencia? Bueno, en Génesis, el hombre tenía la inocencia porque estaba hecho imagen y semejanza de Dios y tenía, por lo tanto, el espíritu de Dios y los ojos de Dios y todo de acuerdo a lo que Dios lo formó. Pero cuando él desobedece, en ese momento es expulsado, entonces él ya tiene los ojos de hombre, el pensamiento de hombre y ya no el del Espíritu de Dios. Entonces la conciencia es que abrieron los ojos y ya pudieron ver todo lo que era bueno y era malo, pero Ok. es conciencia humana, no divina. Ok. ¿Alguien más que quiera decir qué es la conciencia con sus propias palabras? No tienen que buscar una definición, aunque si quieren pueden buscar una definición en diccionario, no hay problema. Sí, para mí la conciencia tiene que ver con el conocimiento que tiene ya el hombre para discernir entre lo bueno y lo malo, entre los actos que realiza, y esa conciencia le dicta si está haciendo bien o está haciendo mal. Vamos a ponerlo en alguien más que quiera aportar, si no, para yo decirle algo. Bien. No sé si han visto en los carros que hay como un foquito cuando se está acabando la gasolina o la batería y se prende y empieza como a sonar o a parpadear, ¿verdad? Y es una alerta de que algo anda mal, ¿verdad? Entonces, la conciencia es esa alerta que hay en nuestra mente que nos ayuda a discernir entre algo bueno o algo malo. Ahora bien, en el carro cuando vas y el foquito se prende, vamos a llamarle de la gasolina o de las llantas que están bajas quizá, usted puede, o sea, cuando se prende ese foquito, automáticamente el carro se para o usted si quiere puede ignorarlo y puede seguir. Lo puedes ignorar y puedes seguir, pero va a haber algún momento en el que ya lo que queda de reserva de gasolina se va a acabar y se va a parar. Y vas a sufrir las consecuencias, ¿ok? Entonces, asimismo, de la misma manera, la conciencia nos alerta, pero hay quien puede violar su conciencia, o sea, puede ignorar su conciencia y seguir adelante con sus planes o con lo que quiera hacer y bueno, sufrirá las consecuencias. De esa manera, entonces, más o menos funciona la conciencia, nos ayuda a pesar o a sopesar, nos ayuda a alertarnos sobre si estamos haciendo bien o mal. Ahora, esto lo tienen todos los seres humanos, sean cristianos, sean no cristianos, sean bárbaros, indígenas, hablen otro idioma, no importa. Dios, desde el momento en que Adán y Eva probaron del fruto del conocimiento del bien y el mal, pues se despertó en ellos esto. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente para que veamos esto. Vamos a buscar. Vamos a buscar Génesis 26 del 6 al 16. Génesis 26. Del 6 en adelante. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana,
porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Hasta El ahí. varón Bueno, este hombre Abimelech era hebreo, era creyente, era del pueblo de Dios o era pagano. Pagano. Pues era pagano. ¿Y quién le enseñó a él que lo que iba a hacer o lo que hubiera hecho alguno del pueblo estaba mal? Que era pecado, o sea, de tocar la mujer de otro. O sea, no, todavía no habían sido dictadas las leyes de Dios, pero él tenía conocimiento de que si alguien tocaba a la mujer de otro, pues estaba mal, era pecado. Entonces, ahí estaba esa vocecita de la conciencia diciéndole, eso está mal. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Hechos, capítulo 28. Hechos capítulo 28. Ahí en este que vimos, Abimelech ni tenía los 10 mandamientos, ni tenía las leyes de Dios, todavía no habían sido dados, y sabía que el adulterio, la fornicación, pues estaba mal, que ese acto estaba mal. Esa era la voz de su conciencia. Hechos 28. Bien. Vamos a leer ahí desde el 1 en adelante. ¿Leo? Sí, por favor. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Hasta ahí. Bueno, ahí cuando habla de los naturales está hablando de personas que eran autóctonas de ese lugar, eran indígenas, pues gente nacidas allí, que no conocían lo que era la civilización, a eso se refiere con los naturales de ahí. Y entonces ellos en su conciencia entendían que el culpable debía de morir o el asesino debía de morir. Y esto lo dicen o lo piensan ellos respecto a Pablo. En el versículo 4 dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de sus manos, decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, o sea, es un asesino, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Ellos entendían en su conciencia que el asesino tenía que morir, y por eso Pablo había naufragado, y aún así que medio que sobrevivió del naufragio, ahora una víbora lo pica, y ellos entendían que ese era la justicia lo que tenía que sufrir porque era culpable de algo. Entonces, en su conciencia ellos sabían que el que era culpable de algo, en este caso de homicidio, pues tenía que morir. Nadie se lo había enseñado, era gente que estaba en una isla
aislados de la sociedad, no habían recibido los 10 mandamientos ni nada de eso, ni eran cristianos, eran bárbaros, y en su conciencia estaban claros de que el mal, el homicidio tenía que pagarse con la muerte. Ok. Entonces son algunos ejemplos de que vemos... Jorge, Sí. perdón Sí. que te interrumpa. Por ejemplo, ahorita también se me está viniendo a la memoria Jonás cuando los del barco bajan mientras él está dormido y le dice, ¿qué haces ahí tú durmiendo? Levántate que todos estamos aquí preocupados y tú a gusto. Entonces, yo te pregunto en este momento, por favor, todos los que conocían a Dios como tal y los que no lo conocían, porque a veces unos que no lo conocían se comportaban con mayor conciencia que los que ya lo conocían. Allá vamos a llegar. Calma. Ah, sí. Allá vamos a llegar. Ahora, que tengamos conciencia, que Dios haya despertado en nosotros la conciencia, no quiere decir que funcione del todo correctamente en todos los casos. Normalmente debería de funcionar bien, pero como vamos a ver en la Biblia ahora, hay conciencia cauterizada, hay conciencia débil, hay conciencia no informada, etc. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos sobre esto, rápidamente. Vamos a buscar o sea, esto lo ha puesto Dios en nosotros, pero recuerda que hay gente que puede ignorar su conciencia, abusar de ella, pasarle por encima. Primera de Timoteo 4:2, vamos a ver. Primera de Timoteo 4:2. Vamos a leer desde el 1, pero el énfasis está en el 2. ¿4-2? Sí. Ok, ¿desde el 1? Vamos a leer desde el 1 y nos quedamos en el Desde el 1. ¿Leo? Sí. Ok. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Apostatarán. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, deben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de los creyentes y los que han conocido la verdad. Hasta ahí, Dora Luz. Ok, fíjese cómo dice en el versículo 2, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. O sea, estas personas que apostatarán de la fe van a escuchar a espíritus engañadores y van a hacer, mandarán a hacer cosas que no son agradables a Dios, dice, debido a esto, a que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué será tener una conciencia cauterizada? Cuando te hacen una herida, cuando te operan y te hacen una herida, te pueden cauterizar una cicatriz, o sea, la herida a través de un rayo láser o a través de una costura de hilo. Cuando te la retiran y queda seca, ya se cauterizó esa conciencia. Entonces queda ya pierde sensibilidad en esa área por lo muy mismo, bien, porque ya no está intacta. Ok, muy bien, Marcela, a ver. Para mí una conciencia cauterizada es de alguien que ya no siente, ya sea por resentimientos, dolores que ha pasado, porque no nacemos así, no es nuestra condición. Sin embargo, al paso del tiempo, por la situación que esa persona haya podido vivir,
se va endureciendo su corazón, va dejando de sentir y empieza a hacer lo que sea. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Para mí una conciencia cauterizada es aquella que ya no sabe si hace bien o hace mal. Ya no distingue absolutamente nada del bien y del mal, ¿no? Ok, muy bien. O también puede ser cuando tocas la guitarra, por ejemplo, tanto la tocas que te salen callos. Puede ser un paralelo de comparación, que tanto Ok. haces el mismo pecado, que llega un momento en que se te hace natural. Que Se ya es hace algo natural y insensible, ¿no? ya no Ya lo no- sientes, te vuelves insensible, exacto. Ok, bueno. Precisamente la conciencia cauterizada pues viene precisamente de esta palabra cauterizar. El asunto es que proviene de cuando se quema en una herida, se pone algo caliente, las terminaciones nerviosas se queman, los vasos sanguíneos que están en esa área también se queman y se cierran, y entonces deja de salir la sangre, las terminaciones nerviosas se queman y ya no sienten en esa área. Al principio te duele, obviamente, cuando te ponen el hierro caliente, lo que sea ahí. Y esto se puede hacer con un método químico, se puede cauterizar de forma química o se puede cauterizar pues, con algo caliente también. Y entonces el asunto es que ya en esa área que las terminaciones nerviosas han sido quemadas, pues ya no sientes igual. Entonces, una conciencia cauterizada también es una conciencia insensible, que se ha endurecido, que ya no responde, no emite esa señal de alerta cuando algo está mal, precisamente. ¿Ok? Entonces ha perdido la capacidad de responder correctamente ante una situación determinada. ¿Ok? Entonces, eso precisamente ocurre entonces por no ocurre de una forma inmediata. Primero hay una pérdida de la sensibilidad. Cuando alguien peca y peca y peca y busca una justificación para ese pecado, empieza una pérdida de la sensibilidad, empieza una callosidad, un endurecimiento, y luego llega el término de conciencia cauterizada, donde ya no siente. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos personas como, vamos a poner un caso de un asesino. Hay gente que matan como comerse un pedazo de pan. O sea, para ellos es algo como que normal. Entonces, eso puede ocurrir de diversas maneras. Vamos a ver que también existen conciencias debilitadas. Vamos a ver un momentito. Antes de avanzar, ¿me podrían repetir cuál fue la cita de Timoteo, de primera de Timoteo, por favor? Es 4:2. 4:2. 4:2, sí. Gracias. Romanos 14, creo que es esa. Perdón, no es Romanos 14. Primera de Corintios 8:7. Corintios, ¿qué, perdón? Primera de Corintios 8, del 7 en adelante. ¿Lo puedes repetir, Jorge? Primera de Corintios, ¿qué? Primera de Corintios 8, del 7 en adelante. A ver, alguien que lo lea. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil
¿No será estimulada a comer de lo sacrificado de los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecamos contra los hermanos hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Hasta ahí. Por lo cual, Entonces, fíjense que aquí está hablando de una conciencia débil y se le dice que el que tiene una conciencia débil, pues es una persona débil. ¿Qué será una conciencia débil? A ver, Marcela. Aquella persona que se deja llevar por cualquier corriente. Ok. Fíjate, esa persona recibió la voz de alerta de que algo, en su conciencia de que algo no estaba bien, pero fácilmente se movió de un extremo a otro, cambió de parecer de una forma fácil, influenciado por la conducta de otro, y a eso se le llama débil conciencia. Por el contrario, una conciencia fuerte, ¿cuál sería? Alguien que permanece firme en su convicción. ¿Y por qué causa era débil o por qué causa puede ser fuerte? Fíjese el versículo 7. ¿Cómo empieza? Pero no en todos hay este conocimiento. Hasta ahí. Porque alguno... Cuando tienes conocimiento de que te afirma, que te ayuda en algo que ya tú sabes que está bien o que está mal, eres informado, tienes más elementos para reforzar tu conciencia, y la ausencia de este conocimiento, pues aunque tengas la voz de alerta, pues puedes violar fácilmente esa conciencia por falta de conocimiento. Entonces aquí un comentario sobre esto, ¿verdad? Entonces es interesante que meditemos en él. Importante de conocer la palabra para fortalecer la conciencia. Vamos a leer rápidamente. Bien, hasta ahí vamos a dejarlo ahí para no extendernos a por ahí. Entonces, el asunto es que a pesar de que Dios ha activado en nosotros la conciencia, pues esta puede ser corrompida, puede ser cauterizada, puede ser debilitada o puede ser fortalecida. En los caminos del Señor, pues fortalecemos nuestra conciencia también sobre lo bueno y lo malo a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el estado del hombre? Ya vimos que da origen a esta dispensación. Ahora, ¿cuál es el estado del hombre al comenzar esta dispensación? ¿Cómo se encontraba el hombre? Ya de conciencia, en actitud de conciencia. Tenía todo el conocimiento dentro de la dispensación de la inocencia. El hombre tenía conocimiento, porque Dios había sido hecho semejante a Dios. Bueno, yo así lo entiendo. Ok. Recuerde, vamos a ir, está muy bien, ¿no? Pero bueno, vamos a complementarlo. Recuerde que ellos vienen de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Ya Dios había emitido el juicio, habían ahora sido expulsados del huerto del Edén y ahora se encontraba en un estado de que ya... A ver. De conciencia. Tenía un estado de conciencia, pero ahora, ¿podía morir, sí o no? Sí. Claro. Ya podía morir. ¿Qué otra cosa tenía? Ahora tenía en su carne, ¿qué cosa? ¿El pecado? La ley del pecado. Romanos capítulo 7. Romanos 7. A partir de ese momento ahora, versículo, vamos a leer del 7 en adelante. ¿De qué libro, perdón? Romanos capítulo 7. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre? Desde el versículo 7, 7. Ah, perdón, sí. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado?
en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, La ley del pecado para está muerte, muerta. porque el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿qué es bueno? ¿Vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el Ya pecado no. que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok. Entonces, fíjese cómo se lamenta Pablo de esta guerra, batalla que hay dentro de él, y describe esto como la ley del pecado. Y le dice la ley del pecado y de la muerte, así le llama. Entonces, a partir del pecado de Adán y Eva, ya a partir de esta dispensación de la conciencia que se abre en sus ojos, opera en el ser humano la ley del pecado y de la muerte. Entonces, eso lo pueden poner como en el estado del hombre, ahora está bajo la ley del pecado y de la muerte. Otro más, ahora se activó su conciencia, fueron abiertos sus ojos, ¿ok? Y ahora, ¿cómo estaba la comunicación entre Dios y el ser humano? ¿Sería igual ahora? Ya estaba a través de Jesucristo, ya no estaba a través de la gracia, bueno, estaba a través de la gracia de Jesús, pero Pues, ya no era directa con Dios en como el con huerto del Moisés, Edén con dice Abraham. que Dios se paseaba y allí conversaba con el ser humano. Ahora fueron expulsados del huerto del Edén y se afectó la comunión o la comunicación que había entonces entre Adán, Eva y Dios. ¿Ok? Entonces el estado del hombre, hay una ruptura o una afección en la comunicación con Dios. Así empiezan la dispensación de la conciencia. Ok, ahora, ¿qué responsabilidad entonces tiene el ser humano o le da a Dios al ser humano en esta dispensación? Pues yo veo aquí la responsabilidad que tiene el ser humano es escoger entre el bien y el mal, por lo que dicta su conciencia. Dios Ok, nos da la capacidad de escoger ahora a quién vamos a servir y qué vamos a hacer. muy bien, muy bien. Vamos a ir un momentito a Génesis 4 para ver una escena y ahí entonces nos vamos a dar cuenta. Génesis 4.
¿4 qué? Vamos a leer la escena desde el 1. ¿Leo? Sí, por favor. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hasta Y él le ahí. dijo, Bueno, esa es la escena del primer asesinato humano. Pero aquí detrás en el trasfondo, lo que le dice Dios ahí a Caín, expresa la responsabilidad que tenía al ser humano de vivir. En el versículo 6 y 7, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esta expresión lo que quiere decir es, ahí tienes la decisión. El pecado está a la puerta, ahí tienes la decisión. Puedes escoger lo bueno o puedes escoger lo malo. Tú puedes dominarlo. Ahí está el deseo, ahí está la oportunidad, está la oferta, pero tú tienes que decidir. Esta es la responsabilidad que hasta ahorita permanece. Desde allá hasta acá, el hombre tiene la responsabilidad de vivir de acuerdo a su conciencia y tomar la mejor decisión. Esa es la responsabilidad. Todos, desde allá hasta acá, todavía esta responsabilidad permanece. Como vamos a estudiar, hay responsabilidades que Dios da en las diversas dispensaciones, unas que se limitan a esa dispensación y otras que trascienden de una dispensación a otra. Esta es una de ellas. Desde ese momento hasta ahora, el ser humano debe de vivir de acuerdo a una buena conciencia, tomando las mejores decisiones. ¿Ok? Hasta ahí no le dijo si guardara el sábado, si fuera a predicar, que fuera a bautizarse o hiciera... No, ninguna de esas responsabilidades le dio. Esta era su responsabilidad. Hasta ahí, hasta ese momento. Y obviamente se extienden de la dispensación anterior, hay responsabilidades que todavía permanecen. ¿Cuál serían? ¿Cuál responsabilidades todavía permanecen de la dispensación anterior? ¿Cuáles eran las responsabilidades de la dispensación anterior? ¿Quién me dice? A ver. Labrar la A ver. Piden Era la palabra. poblar la tierra con hijos. A ver, una sojuzgar dijo la Dora Luz, tierra. una. Dora Bueno, una. Luz dijo una. A ver, alguien que diga otra. Enseñorearse de lo que Dios ha creado de la tierra. Ajá. Fíjese cómo era, dice, multiplicarse, reproducirse, llenar la tierra, esa era otra, sojuzgar la tierra, esa era otra, o sea, enseñorearse de ella, ¿verdad? Las otras, como era cuidar del huerto del Edén, pues ya no, ya esa no le tocaba ya porque fueron expulsados. Entonces ahora debían de vivir de acuerdo a su conciencia y debían de multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Esas permanecen, ahí apúntenlo también. Esa era También parte de la responsabilidad. permanece tener dominio sobre los animales, ¿no? También permanece esa. Es parte ahí de sojuzgarla. Ah, sí, perdón. Ok.
Muy bien. Hasta ahí entonces las responsabilidades que tenían, unas extendidas y en este caso una nueva como esta que vimos. Bien, pasa el tiempo. Aquí, bueno, ya más adelante se comentará un poco sobre esta escena de Caín y Abel. Está muy interesante, algo tremendo, pero no nos vamos a detener ahí. Pero aquí se empieza a ver cómo la maldad del ser humano empieza a ¿qué? Empieza a crecer, empieza a aumentar. Y esto, a través de estos capítulos que vienen acá, empieza a multiplicarse, empieza a crecer la maldad del ser humano, hasta que llega el punto de Génesis capítulo 6. Vamos a ir a Génesis 6. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta ahí. Bien, en esta pequeña porción bíblica hay un versículo que describe el fallo del ser humano. ¿Cuál sería? El 5. Otra vez la pregunta, por favor. El versículo que describe el fallo del ser humano muy bien es el versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, desde la escena ya de que se abrieron los ojos de Adán y Eva hasta el capítulo 6, pues había crecido mucho la humanidad. Si vemos los capítulos 5, habla de la descendencia de los seres humanos, cómo se multiplicaron. Y aquí vemos entonces ya en el capítulo 6, ya habían pasado unos cuantos años, la maldad en el ser humano había crecido muchísimo y que todo designio de los pensamientos de ello era solamente el mal. Está hablando de que la conciencia se había inclinado completamente hacia la maldad. Entonces, ahí está, lo ponen ahí, el fallo del ser humano fue, aquí lo describe el versículo 5, era completa la corrupción de los pensamientos del ser humano, la corrupción del corazón del ser humano también, el aumento de la maldad. Y es algo interesante. Déjame buscar el versículo exacto para decirle. Versículo 12. A ver, lean. Que viendo los hijos de Dios. Génesis 6:12. Génesis 6:12. Y miró Dios la tierra, que aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hasta ahí.
El anterior dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Por qué mencionamos aquí? Porque bueno, aquí se agrega un poquito en qué consistía la corrupción, pues de violencia, pero quería agregar este versículo ahí, tanto dentro del fallo del hombre, lo pueden señalar también, este versículo, ponerlo ahí, porque aquí se agrega un elemento interesante, dice, porque toda carne había corrompido su camino. Bueno, cuando habla de toda carne, no solamente estaba hablando del ser humano, también estaba hablando de los animales. El pecado no solamente afecta a la persona, afecta toda la creación, todo lo que hay alrededor nuestro. Fíjese cómo el pecado de Adán y Eva, cuando el Señor dice, por tu causa maldita será la tierra. Cómo el pecado empieza a afectar la tierra. Y al haber un aumento de la maldad del ser humano, pues también toda la creación empieza a afectarse. Y de entre ellos, pues todas las bestias, los animales y todo eso. ¿Ok? Entonces, eso es interesante que lo señalemos. Entonces, ya tenemos entonces el fallo del ser humano fue aumento de la violencia, aumento de la corrupción, el pensamiento lleno de maldad, todo eso. ¿Y cuál sería entonces el juicio o el castigo de Dios a causa de esto? Bueno, aquí es evidente, alguien que lo mencione, pero... El diluvio. El diluvio. Pues Ok, ya habla ese es- acerca de que Dios, de que Noé halló gracia delante de Dios y bueno, ahí comienza ya la parte Ahí de... comienza. Pero fíjese, parte también del juicio lo encontramos en el versículo 3. Alguien que lo lea. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, parte del juicio también es que la edad de los seres humanos pues iba a disminuir hasta 120 años también. O sea, imagínense, en aquellos tiempos, si leemos el capítulo 5, la gente duraba, no sé, 900 años, 800 años, 700. Entonces, era mucho tiempo para estar contendiendo con tanta maldad. La tierra se había llenado de maldad, entonces redujo Dios la edad de los seres humanos hasta alrededor de los 120 años. O sea, dijo, será, no fue algo inmediato, será, o sea, en el futuro iba a disminuir a 120 años. Y esto es evidente porque a partir del diluvio, ¿qué ocurre de este juicio de Dios? Pues las edades de las personas empezaron a disminuir drásticamente. Abraham fue uno de los que más duró luego de eso y duró 120 años. ¿Cuál es Entonces, el versículo, perdón, Jorge, el versículo de donde el hombre vive menos años? El 3. Génesis 6:3. Y ya lo que es el juicio de Dios, versículo 13, el juicio de Dios. Gracias. Gracias, O sea, hermano. el juicio de Dios tenemos el versículo 13, el 3 y el 13. Gracias. Ok. Bien, entonces ya tenemos ahí los elementos. Ahora, a pesar de haber aumentado tanto la maldad, pues hay algunos personajes en esta dispensación, personajes positivos que podemos imitar. ¿Cuáles serían estos personajes? Otra vez la pregunta de favor. Recuerde que estamos dentro de cada dispensación, vemos algunos personajes importantes. En esta dispensación, ¿cuáles serían los personajes positivos que sería interesante Noé. resaltar? A ver. Noé, Noé, ¿por qué Noé? Porque fue el porque que le creyó a Dios. Fue Amén. el ¿Por qué más? seleccionado por Dios. Dice la Biblia que halló gracia. Era un varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Amén. Entonces, era justo, le creyó a Dios, halló gracia delante de Dios. Amén. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más califica? pues califica a su familia también.
No es nada más él, también sus hijos, las esposas. Ok, sus hijos, pero resaltamos ahí a Noé. Resaltamos a Noé. Ahí están bien su familia, pero como personaje más notorio ahí Noé. Pero Noé. alguien más, a ver. Hay dos más. ¿Tus ¿Podría hijos ser Sem y Abel? Cam? A ver. ¿Tus hijos Sem y Cam? No, a ellos no. O sea, sí, pero no que resalten así, a ver. Podría ser Abel, ¿no? Abel, el justo. La Biblia le llama Abel el justo. Está entre los héroes de la fe en Hebreos 11. Dice, por la fe ofreció Abel más excelente sacrificio. Entonces, Abel entendió la dignidad de Dios, entendió la honra de Dios. Y dice la Biblia que trajo de lo mejor de su ganado, de lo más gordo de su ganado. Y al contrario, un personaje negativo es Caín, que trajo a Dios algo. La Biblia es específica ahí en Génesis 4, donde dice que andando el tiempo, Caín trajo algo del fruto de la tierra, trajo algo, pero dice que Abel trajo lo mejor para Dios. Entonces ahí eso hace toda la diferencia. A ver, Marcela. No, es que iba a decir que Caín era el que llevaba los animales y Abel el fruto, ¿no? O sea, lo de la tierra, al revés. No, Caín traía del fruto y Abel traía de los animales. Me confundí, perdón. Perdón. Entonces, y eso es muy importante porque es un principio bíblico que podemos aplicar. Cuando traigamos a Dios alguna ofrenda, fíjate, lo que llamó la atención a Dios no fue si era fruto de la tierra o si era animales, sino la actitud del corazón, que trajo lo mejor, trajo Abel, y Caín trajo algo. Entonces, el asunto no es la cantidad, ni el asunto es el tipo de ofrenda que traigamos, sino la actitud del corazón, que entendamos la dignidad de Dios y que traigamos lo mejor. Dice que ofreció un excelente sacrificio a Dios. Entonces, que podamos nosotros aprender esto de ser, de Noé, de ser una persona justa, que le creamos a Dios, de Abel, que aprendamos a dar con el corazón, entendiendo que Dios es digno de lo mejor. Y otro personaje interesante, pero que viene acá en el capítulo 5, ¿quién sería? A ver. ¿Malo o bueno? Bueno. Bueno. Versículo 21 en adelante, alguien que lo lea. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Sigue. Enoc. Sigue leyendo. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿Les digo? Amén. Bien, y voy a leer el 27 también, dice, y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Bueno, Enoc dice que caminó con Dios. En su forma de vida agradó a Dios. Entonces tenemos ahí a Abel, a Enoc y a Noé. Pero es interesante ahí que meditemos en esto porque dice que Enoc vivió 65 años, engendró a Matusalén y entonces fue que caminó con Dios. Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. O sea, esos primeros 65 años anduvo medio chueco Enoc. Pero luego que engendró a Matusalén, pues empezó, dice que a caminar con Dios. Algo pasó ahí. Algunos comentaristas hablan de que cuando nació Matusalén tuvo un encuentro con Dios, Enoc, porque Matusalén significa cuando muera vendrá el juicio. Eso es lo que significa Matusalén, el nombre. Entonces, como los nombres en la Biblia tienen significado y se ponen por señal profética de lo que vendrá, de lo que está pasando el personaje en ese momento,
o con algún simbolismo, al parecer Dios le mostró a Enoc que venía el juicio y a propósito le puso ese nombre a su hijo, de que vendría un juicio a causa de la maldad, y evidentemente viendo esto en perspectiva, pues entonces enderezó su caminar Enoc, a partir de que engendró a Matusalén. Y es interesante también notar aquí que Matusalén es el hombre que más dura años en la tierra. 969 años y murió. ¿Por qué fue el hombre que más duró en la tierra? Porque cada año que duraba Matusalén era un año que Dios le extendía de misericordia a los seres humanos para que se arrepintiesen. Porque cuando muriera Matusalén, vendría el juicio. Por eso fue el hombre que más duró, porque grande es la misericordia de Dios. Amén. Amén. Entonces ahí tenemos esos tres personajes. Que Dios nos ayude a ofrecer lo mejor a Dios, que nos ayude a caminar con Dios, que nos ayude a andar en perfección delante de Dios. Entonces, ahí lo pueden anotar, lo pueden poner ahí en su línea del tiempo. Y este es el resumen entonces de esta dispensación. A partir entonces, el lapso de tiempo que marca la dispensación es la expulsión del huerto del Edén de Adán y Eva. Ese es el comienzo de la dispensación de la conciencia y termina con el diluvio de Noé. ¿Ok? Esos son los dos grandes eventos que marcan la dispensación de la conciencia. ¿Preguntas, dudas? O sea que cada dispensación ¿Cómo? nosotros tenemos que dividirla por estado del hombre, responsabilidad del hombre, el fracaso del hombre y el juicio de Dios, para que sea así la línea del tiempo, ¿verdad? ¿Y cuánto duró No cada necesariamente, dispensación? o sea, en la línea del tiempo no tienen que ubicar esos cuatro elementos. Solo en la línea del tiempo, solo ubicar comienzo, fin y nombre de la dispensación y los personajes que intervienen en esa dispensación. Ahora, conocer, tener aparte esos cuatro elementos, ¿ok? Porque no necesariamente, o sea, hay algunos que se le van a llenar y no van a poder escribir todos ahí en la línea del tiempo. ¿Y los años que duró también los ponemos o no? Si quieren ponerla, pues lo ponen. Ahora no tengo exactamente cuántos años duró esa dispensación. Si Yo quieren, aquí la la estudié ayer, la de la dispensación de la conciencia duró 1656 años, desde la expulsión de Adán y Eva hasta el diluvio. Ok, está bien. Pero ayer que estaba estudiando, la verdad yo me enojé y entendí una cosa. Qué necio es el hombre. O sea, llegué hasta la dispensación también con Noé, y dije, bueno, pero entonces aquí donde el hombre, ¿por qué siempre cae en la misma? Siempre necio, necio, necio. Y lo que yo entendí, y Nelson entendió algo muy bonito, es que solo la fe y el amor en Dios es lo que nos puede hacer cambiar y salvar, porque mientras nos daba órdenes Dios pensando que éramos muy inteligentes y obedientes, siempre fracasábamos. O sea, mientras apelaba a nuestra inteligencia y nuestra conciencia, pero en el momento en que viene Jesús y apela a nuestra fe y a nuestro amor, entonces ahí recién es que por voluntad propia, en nuestro libre albedrío, decidimos seguir a Dios o seguir con la conciencia cauterizada. Pero qué duros somos los hombres, duros. Ya estaba yo enojada. Yo que nos merecíamos 1000 veces que nos extermine. Ay. A ver, Isabel, levantó la manito Isabel. Solo quería saber si Matusalén también entraba entre estos hombres. Bueno, no viene así como un comentario muy resaltado acerca de Matusalén, solo como esa señal. Ok, pero sí lo podemos anotar.
Si quiere lo puede poner, no hay problema. A ver, Vicky. Hola, buenos días. Una pregunta. En la línea del tiempo también vamos a citar los pasajes bíblicos. No, es solo para orientarnos. Recuerde que la línea del tiempo, si quiere usted puede ponerla, pero es para que tengamos una idea general de dónde va cada cosa, ¿ok? No andemos como traspapelando. Enoc lo pongamos por allá en la Gracia y Abraham lo pongamos acá en Génesis y así, ¿ok? Es solo para que tengamos un orden de todo, ¿ok? A ver, Benjamín. Benjamín. Oh, hermano, sí, dígame. ¿No tenías la mano levantada? No. Ah, bueno, perdón. Gracias. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos por acá. Vayan entonces leyendo en el libro de Génesis, sigan leyendo a partir de ahí del capítulo 6 en adelante para prepararnos para la próxima dispensación. ¿Ok? Ok. Ya. ¿Qué tenemos que leer? Susana. Yo les recomiendo, ahorita estoy viendo en el canal 3, está un programa de 7:30 a 8:30 y están hablando del Génesis y está muy interesante y sí, aunque tienen ¿Cuál es la tarea? Entonces se los recomiendo ver. Ok. Muy bien, véanlo porque es interesante, pero lean la Biblia porque hay cosas que en esos programas le agregan que no vienen en la Biblia, ¿ok? Así que sería instructivo, pero siempre lean la palabra, ¿ok? Claro. ¿Qué es lo que tenemos que seguir leyendo, perdón? A partir de Génesis 6. Ok. Bueno, Dios le bendiga entonces, amado hermano. Gracias. Gracias. Bueno, pase un bonito día. Igualmente. Gracias. Te quiere decir algo con tu garganta chueca, pero te quiere decir algo, Nelson. A ver, Nelson. Hermano, buenos días. Estoy ahí más o menos. Buenos días. Quiero aclararte una cosa. Me parece que nos quedamos cortos al pensar que la humanidad no ha recibido la bendición máxima de Dios, porque Él nos da el amor y la fe. Esos dos puntos ha permitido que hasta el día de hoy el hombre exista, hasta este momento. Amén. Bueno, ahí se cortó ahí, parece. ¿Sí? ¿Nelson? Porque si no nos hubiésemos acabado nosotros. Bueno, gracias a Dios que nos señala un camino que es el amor y es la fe. Es el único. Ahí se corta un poquito. Que Dios nos ha señalado desde siempre. Pero es que eso estamos viendo en las dispensaciones. Sí, en las dispensaciones. Podemos pensar un poquito más, pienso yo, de que gracias a que Dios nos señaló un camino, que es el amor y la fe, ha permitido que el hombre tenga la oportunidad de vivir hasta el día de hoy, hasta estos momentos. Y lo vemos lo que está pasando ahorita. El pueblo polaco, por ejemplo, es un pueblo muy creyente, pero ha tenido muchas luchas, pero se fundamentó en el amor y la fe. Había un personaje polaco muy, muy difícil que gobernó todo ese tiempo del dominio ruso hasta que surge el grupo político que eran sindicalistas, Solidaridad. Pero ese tipo, Valeska, estaba inspirado en el amor y la fe a Dios. Y todo lo que el hombre
ha podido prolongar su existencia en este mundo no ha sido ni la riqueza, ni las armas, nada de eso, sino que Dios nos regaló algo mucho más infinito. Nos dijo, aquí les mando a mi hijo, él les va a decir. Y Jesús le dijo a los fundamenten la existencia en el amor de Dios y la fe, vale decir, en mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nada más, hermano, nada más, hermano. Ok, muy bien, gracias por tu participación, Nelson. Bueno, Dios le bendiga, de mejores, Nelson. Dios le bendiga a todos, hermanos, pues sigamos estudiando ahí, luego todas esas porciones pues las vamos a volver a ver un poco más profundo. Ahora esto lo estamos viendo como panorama, por arribita, para ir entendiendo un poco, ¿ok? Y luego vamos a recabar un poco más profundo, ¿ok? Bueno, Ok. Dios le bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga.